Bueno, la verdad que afortunadamente bien, más allá de lo que se registra hoy en Corrientes con estos 23 nuevos casos en la unidad penal número 1, pero más que nada, Marcelo, esta cuestión de seguir recomendando. Te escuchábamos días atrás y escuchábamos al intendente ayer también decir no nos relajemos, ¿sí? Es decir, seguir teniendo presente que estamos en aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Cómo encaramos, me imagino que después de tantos días, ¿no?, esta nueva etapa de la cuarentena? ¿Qué premisas justamente debemos reiterar y por allí hasta el cansancio para seguir cuidándonos entre todos y, bueno, mantenernos con 0 caso en Curuzucuatiá? Sí, bueno, es como habíamos hablado en otras oportunidades. En realidad lo que nosotros estamos todavía tratando, digamos, de hacer acá en la ciudad de Curuzucuatiá es evitar que se introduzca el virus. O sea, estamos en la fase que se llama de contención, sobre todo controlando a las personas que vienen de viaje de zonas donde hay transmisión viral comunitaria sobre todo, y estando alerta de si alguna de estas personas empieza a desarrollar síntomas o tiene alguna otra condición que hace sospechar un cuadro de coronavirus, y entonces, bueno, se toman las medidas, se toma una muestra que es el hisopado, que todos habrán escuchado, y bueno, se aísla a la persona que ya de por sí tiene que estar aislada porque tiene que cumplir 14 días de aislamiento cuando viene de una zona de alto riesgo, ¿no? Reiteremos cuáles son estas zonas, Marcelo. Bueno, sí, esta zona por ahí es un poco confuso para la población en general porque van cambiando. Nosotros con la municipalidad hemos decidido hacer un poco una norma general para que sea fácil de entenderla. Hay casos en las provincias de Santa Fe, del Chaco, de Misiones, de transmisión viral comunitaria, y también, por supuesto, Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Después hay otras provincias más alejadas, como Río Negro y Neuquén, y Tierra del Fuego. Entonces, en general, para nosotros, toda persona que provenga de alguna de esas regiones o que haya transitado por esas provincias, debería hacer la cuarentena, o sea, el aislamiento por 14 días para estar controlado y no diseminar una posible infección que se pueda manifestar en alguno de esos días de aislamiento, ¿no? Entonces, lo que se hace a la entrada de la ciudad es hacerle unos controles, se toma la temperatura, se pregunta sobre síntomas respiratorios, y también se notifica, digamos, a esa persona que debe dar un tratamiento preventivo para evitar que se distribuya el virus en nuestra ciudad. Un posible foco de infección, digamos, ¿no? Claro, en cuanto, ¿cómo se han manejado en estos 15 días pasados con el tema del transporte, que lo habíamos hablado? Se había cuestionado también esta necesidad de controlar y que sean conscientes también aquellas personas que trabajan con el transporte de mercadería, que circulan por estas grandes ciudades o países limítrofes. Claro, sí, por ahí faltaron en lo que te dije anteriormente, lo de los países limítrofes, que en la actualidad se toman todos los países limítrofes como zonas de riesgo. Y sí, uno de los cuidados principales es con los transportistas, porque estas son personas que se trasladan, sobre todo acá en Curuzú tenemos personas que se dedican al transporte de larga distancia, que hacen un recorrido que creo que, por lo que me estuve interiorizando estos días, el trayecto más frecuente es entre Uruguayana y Buenos Aires. Entonces, los dos lugares, tanto Brasil, si bien Uruguayana tiene una situación bastante controlada por lo que pudimos ver en las últimas noticias, pero se han detectado algunos casos, y sobre todo Buenos Aires y el Gran Buenos Aires son las zonas del país donde más cantidad de casos se están notificando en este momento. Por lo tanto, son lugares de riesgo y se trata de ponerse de acuerdo con los transportistas, primero para que ingresen lo menos posible. Si es necesario que se queden una noche, a nivel de las autoridades municipales se había hecho un convenio con un parador que está acá en la entrada de nuestra ciudad para que ellos permanezcan ahí. Y bueno, si es indispensable o muy necesario su entrada a la ciudad, bueno, tienen como alternativa quedarse en cuarentena, o sea, el aislamiento por 14 días, o si no, si van a entrar y salir, bueno, llegar a un acuerdo con la municipalidad para que su familia también tenga que quedar en aislamiento
porque ellos seguramente van a tener algún contacto y si entran y salen frecuentemente es difícil que nosotros podamos, se nos puede escapar, digamos, porque la familia puede estar en contacto y si salen, por ejemplo, a hacer las compras, los familiares, bueno, en este caso podrían ser ellos los vectores de la infección, ¿no? Sí, totalmente. Esto es fundamental y es donde creo que tenemos que hacer un mayor hincapié. Por allí me preguntan para hacer algunas aclaraciones, Marcelo. La persona que ingresa a Curuzú Cuatiá, hay muchas personas que han logrado el permiso, que estuvieron varadas en otro lugar durante bastante tiempo, lograron el permiso estos días pasados y lograron volver a nuestra ciudad. ¿Cómo es el mecanismo? Cuando ingresan, ¿qué protocolo se sigue? Y una vez pasados los 14 días, ¿cómo se notifica a esa persona que ya salió de la cuarentena? Bueno, al ingresar, o sea, esa persona cuando se constata que viene de una zona de transmisión viral, se notifica en la entrada, se le toma la temperatura, se le pregunta por síntomas respiratorios y después se carga en una base de datos. A esta persona habitualmente se le hace un control, sobre todo de que permanezcan en su domicilio, esto está a cargo de la policía, y digamos, se le avisa por supuesto que cualquier síntoma respiratorio que presenten nos avisen, y transcurridos los 14 días, si no desarrollaron ningún síntoma, se le hace un nuevo control de temperatura y de síntomas respiratorios, y si están en buen estado de salud, se le da el alta de este aislamiento preventivo que tuvieron durante esos 14 días. Es decir, llevan una planilla ajustada justamente día por día, por eso también el parte, ¿no?, de que nos va informando justamente cuántas personas están en aislamiento obligatorio, es decir, no pueden salir ni a la vereda de su casa. No, eso, y por eso apelamos siempre, como decimos, a la responsabilidad de todas las personas, porque prácticamente de ellos depende, digamos, de que no se introduzca el virus en nuestra ciudad. O sea, la verdad que es importantísimo contar con la colaboración y el respeto por las recomendaciones que uno les da, porque una sola persona de esas que puede estar trayendo el virus y que no respete el aislamiento puede hacer que tengamos un brote en nuestra ciudad. Marcelo, ¿qué protocolo están usando desde Curuzú Cuatiá en cuanto a salud pública cuando tienen que viajar a Corrientes, por ejemplo, a llevar pacientes, a llevar muestras, a buscar vacunas, trámites que, bueno, generalmente se realizan? Sí, bueno, nosotros primeramente había una para toda la provincia mientras que no haya circulación viral, eran los cuidados habituales, más algunas recomendaciones como son para todos, ¿no? El barbijo, guantes, digamos, y alcohol en gel y desinfección de superficie. Por un periodo que fue aproximadamente de 15 días, al haber empezado a haber un poquito más de casos en la ciudad de Corrientes, nosotros incrementamos un poquito este tipo de recomendaciones y se incorporaron algunos otros elementos de protección personal. Ahora vamos a ver, todo esto se reevalúa a medida que la pandemia va evolucionando, digamos, entonces, bueno, aparentemente los casos nuevos están confinados, digamos, a un solo sector, que en este caso es la unidad penitenciaria número 1, pero bueno, vamos a ir viendo, porque si uno detecta que en la ciudad de Corrientes empieza a haber circulación viral comunitaria, ahí sí las medidas serían distintas y serían mucho más rigurosas, como ya contar con un equipo de protección personal completo para cada una de las personas que ingresan, mientras que circulen por la ciudad de Corrientes y se la sacan al salir de la ciudad. Eso por ahora lo vamos estudiando de acuerdo a la situación que vamos viendo día a día, ¿no? Sí, totalmente. Es una cuestión que seguramente va cambiando de acuerdo también a los registros que se van dando, ¿no? Esto es así, es como siempre se dijo, es algo dinámico que va evolucionando, va cambiando, por ahí hay como un pequeño foco que a veces se logra contener, entonces por ahí incrementamos las recomendaciones y los cuidados, después por ahí se retrocede un poquitito, o sea, tenemos que acostumbrarnos, si bien hay mucha gente que le cuesta vivir con esa incertidumbre, ¿no?, de saber si se complica, si no se complica la situación, pero bueno, vamos viendo a medida que vamos evaluando la situación de cada día, ¿no? Marcelo, por ejemplo, y me consultan aquí, ¿no? Si yo tengo un familiar en Corrientes Capital, por ejemplo, ¿no?, lo más cercano, y tienen el permiso y luego lo puedo ir a buscar. Cuando vuelvo, ¿yo qué voy a buscar? ¿Tengo que hacer la cuarentena? Por eso siempre se va a recomendar que se limiten los viajes en primer término.
que es indispensable realizar el viaje, si es muy importante y no se puede postergar, y bueno, se le recomiendan todas las medidas del distanciamiento social, el barbijo, la desinfección de las superficies con alcohol o con agua con lavandina, el alcohol en gel, lavado de manos. Por el momento no quedaría en cuarentena. Pero ya te digo, eso a lo mejor yo lo digo hoy y a lo mejor mañana hay una norma que cambia toda esa situación. Por lo tanto, antes de salir de viaje se deberían interiorizar de cuál es la normativa vigente en ese momento. Porque ya te digo, o sea, por ahí uno lo dice el día de hoy y esto mañana cambia, entonces puede ser diferente. ¿Qué pasa, por ejemplo? Sé que hay situaciones de gente que, bueno, por allí tiene que hacer un tratamiento en Buenos Aires. Conozco de un caso de un chiquito que fue atendido en el Garrahan, le dieron el alta y lo llevaron a Corrientes y tienen que volver a su ciudad, en este caso Curuzú, Cuatiá. ¿Cómo son estos mecanismos en salud pública? ¿Hay coordinación en ese trabajo? Pues sí, actualmente nos tendrían que avisar a ver cuántos días hace que regresó de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, para ver si ya se cumplieron los 14 días, y si no, tendría que seguir haciendo ese aislamiento en nuestra ciudad cuando regrese, digamos. Habría que ver el caso en particular, por supuesto que vamos a tratar de ver bien ese tema del plazo, ¿no? Esta es la cuestión de días, lo fundamental, y el tema de si tiene o no tiene síntomas respiratorios. Totalmente. A lo mejor en casos especiales sí se toma la conducta de tomar una muestra, un hisopado, una muestra de laboratorio para que uno quede más tranquilo y tenga la situación un poquitito más controlada. No es que se haga a nivel general de todas las personas, pero cuando hay casos especiales a veces sí también se toma la muestra para poder, digamos, corroborar que no se trata de un caso sospechoso. Marcelo, te llevo al inicio de la pandemia y de todas las medidas, ¿no? ¿Te imaginabas llegar al 11 de mayo con esta situación actual? ¿Qué pensabas? ¿Cuál era la proyección por allí que se tenía? ¿Creían que este escenario justamente al día de hoy, 11 de mayo, era posible? Claro, bueno, en realidad todos los modelos que uno tiene para estudiar cómo se desarrollan los brotes de estas infecciones agudas en la población, que han visto por la televisión y todos los medios, en realidad son que uno los puede aplicar, digamos, a nuestra ciudad, pero provienen de las observaciones que se han hecho en otros lugares del mundo que ya han pasado por esta situación, sobre todo China, Europa, bueno, ahora también Estados Unidos. Están, digamos, basados en esos modelos y sobre todo en la dinámica de las infecciones agudas. Nosotros en nuestro país tuvimos una restricción, una cuarentena bastante importante, sobre todo los primeros días. Yo creo que eso dio sus efectos positivos porque logró que se circunscribieran casos inicialmente a las personas que venían de viaje del exterior y sobre todo a los casos estrechos. Bueno, se sabe que en ciudades más grandes eso es difícil de contener y por eso también vemos que también es el lugar donde tiene mayor afluencia de personas del exterior como Buenos Aires, se ha visto que han habido más brotes. En el caso, por ejemplo, de Resistencia en el Chaco, que es lo más cercano que tenemos nosotros, se ha descontrolado un poco porque, bueno, inicialmente es como que se hizo un poquito más tarde, hicimos la contención de los casos y a Corrientes le tocó también tener casos relacionados con esos casos de Resistencia, porque hay personas de Corrientes que cruzan todos los días a Resistencia a trabajar. Claro. Y bueno, nosotros en nuestra ciudad también tomamos la misma conducta de tener un control muy estricto de los ingresos, de digamos, hacer un seguimiento de los casos que ingresaban, sobre todo del exterior en primer momento y también de otras provincias, y hasta ahora nos ha ido bien. Uno nunca sabe, a lo mejor uno en marzo yo no podía predecir si en mayo íbamos a tener o no íbamos a tener casos, pero bueno, sabíamos que tomando una medida de ese tipo íbamos a disminuir la posibilidad de que lo haya. También sabemos que por motivos sociales y económicos es difícil mantener estas medidas en el tiempo, o sea, eso es muy entendible, o sea, no es que uno sea un extraterrestre y que no sepa de eso, pero bueno, siempre uno trata de buscar el equilibrio y siempre hay que saber, la población debe saber que a medida que se van liberando las restricciones o haciendo más flexibilizaciones de las medidas, esto genera que la población tenga en sus manos la responsabilidad de evitar que se nos desmadre la situación. O sea,
cuando uno da una libertad, un derecho, también genera una obligación, y en este caso más que nunca, con el tema de los cuidados personales, del distanciamiento social, bueno, el tema en la vía pública y en los negocios, en las instituciones que están abriéndose, con el tema de la actividad física, con el tema de la salida de su casa, y sobre todo con las personas que ingresan a nuestra ciudad provenientes de zonas donde hay transmisión viral. Ellos tienen en sus manos prácticamente la responsabilidad de hacer que nosotros no tengamos un brote en nuestra ciudad. Sí. O sea, es muy importante que las personas entiendan eso y que por lo tanto debemos respetar las recomendaciones y el aislamiento para evitar que esto suceda y que tengamos un brote que por ahí pueda ser difícil de contener, ¿no? Totalmente. Bueno, a seguir cuidándonos. Esta recomendación siempre, ¿no? De salir lo justo y necesario. Y bueno, ojalá todos podamos entender que nada está liberado. No podemos volver a la normalidad por el momento y seguramente va a pasar un largo tiempo, ¿no? Para que esto suceda. Sí, seguramente tenemos que mentalizarnos de que esto va a tener un tiempo bastante largo de evolución, varios meses, inclusive hasta el año que viene. Sobre todo va a depender mucho de cómo se comporta la infección, si se puede contener los brotes que vamos teniendo en distintos lugares, y sobre todo si aparece algún tratamiento o sobre todo una vacuna que pueda servirnos. Pero esto sabemos que lleva tiempo, o sea que mientras tanto tenemos que cuidarnos entre todos. Gracias, doctor Marcelo Grela, que tenga buena semana. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Igualmente.